Escuchas Resonancia Informativa. Escucha resonanciainformativa.com. Una nueva opción online para escuchar radio. Resonancia Informativa, con los mejores contenidos y locutores a un clic de distancia. resonanciainformativa.com. Estás escuchando Resonancia Informativa, transmitiendo desde la ciudad de Puebla. resonanciainformativa.com. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 2229-185333. Por WhatsApp 2221-145480. O en Twitter @ResonanciaOK. resonanciainformativa.com. Visita resonanciainformativa.com. En Facebook, Resonancia Informativa. Y en Twitter, @ResonanciaOK. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados. Serían 200 pesitos, marchanta. Sí, aquí tiene. Miguel Hidalgo y José María Morelos, héroes de la independencia de México. Con el águila real, emblema de nuestra patria, en la reserva de la biosfera El Pinacate y Grande. Muy buenos días a todos nuestros amigos de Resonancia Informativa. Ya saben, un miércoles más de aprendizaje, de cultura, de diversión, de entretenimiento. No bailamos, pero sí platicamos. Y bueno, esta mañana tengo a un invitado muy querido, un gran académico con una trayectoria que siempre me ha impresionado a mí. Él es criminólogo de formación. Doctor, ¿no? Ya es un doctor, es decir, ha logrado el grado más alto, ¿no? Que este país puede otorgar en la rama estudiantil. El grado máximo de estudios que otorga este país es un doctorado. ¿En qué eres doctor, Federico? Buenos Criminología, días. Hola, buenos días. Muy bien, con un doctorado en criminología, pues imagínense nada más, ¿no? Y pues aquí en corto y el chisme para el auditorio es que fue mi profesor, así que bueno, estoy orgullosísima de tener a uno de mis grandes maestros que participaron activamente en mi formación y además fuiste mi sínodo en el examen de grado, ¿no? Así es. Ahí en algún momento de la vida. Y por supuesto la admiración que yo le tengo a Federico Echeverría ha sido siempre muy, muy grande, porque me parece que si hay alguien que puede conocer y explicarnos, Federico, esta mañana, lo que está sucediendo con las sociedades en las que estamos hoy día inmersos, con esta explosión de violencia, con esta temática de odio, eso ya tú nos lo dirás, si es que hay un odio social hacia qué. Estas sociedades, no sé si poder calificar hoy día a lo que estamos viviendo como una sociedad altamente criminógena o no. Es decir, todo eso es lo que vamos a platicar en esta mañana con mi querido Federico Echeverría. Federico, de verdad, gracias. Bienvenido al programa. No, al contrario, gracias a ti y déjame decirles a todos los videoescuchas que María Luisa es una mujer muy destacada. Hace ratito me hiciste favor de compartirme una foto con tu familia y yo te conozco nos conocemos desde hace ya algunos años y vi a tus hijos y me quedé fascinado de verte tan joven, tan bella, tan inteligente como siempre. Y no lo creía, no lo creía de que tuvieras esos hijos tan grandes. Ya, mis hijos. Y tan dedicada porque te sigues preparando y eso realmente es un orgullo. Yo solamente fui una pequeña parte del engranaje, pero tú te has mostrado precisamente que a través de la paz, de la tranquilidad, de la dedicación, de la constancia, de la disciplina, pues has llegado a tener tu doctorado también. Ahora somos colegas, ¿no? Colegas, así es. Y lo más importante de esto es que sigues estudiando, sigues cultivando. Y eso tiene que quedar patente, ¿no? Porque
luego piensan que hoy que está muy, muy debatible y discutible esto de la femineidad y algunas cosas del género y de la equidad de género, pues aquí está una muestra contigo, ¿no? Que la disciplina, la constancia y la dedicación pues te han llevado a trascender, ¿no? Otros estadios. Hombre, cuántas flores me sonrojas, la verdad es que me sonroje, pero voy a tomar este hilo para decir que, bueno, yo siempre he pensado que la educación, ¿no? Una sociedad educada siempre va a mostrar, por supuesto, resultados positivos, resultados favorables para quien, ¿no? Practica la actividad de educarse, de letrarse, de instruirse, etcétera, como para su entorno. Y algo que siempre he puesto así el dedo en la llaga es justamente a que a México le falta mucho, mucho camino por recorrer en materia educativa. Si diéramos una vueltecita para entrar a lo destructivo, vamos a empezar con lo constructivo. El concepto mexica de educación era dar sabiduría a mentes, cuerpos y corazones humanos, para empezar, ¿no? Esto no era privativo solo de los mexicas, sino del anáhuac en general. El anáhuac era, abarcaba desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Más bien ese era el Sem Anáhuac, lo que está rodeado del agua, la totalidad del agua, ¿no? Y el anáhuac propiamente dicho venía de Michigan, en náhuatl Michoacán, hasta Nicaragua, Nicanahuac, donde termina el agua. Entonces, desde todo ese territorio se consideraba la educación como uno de los 5 ejes que se preservaban en este espacio, ¿no? territorial. Posiblemente se pensara que éramos así como un poco retrasados en evolución, sin embargo, y en tecnología o en cultura, sin embargo, no, teníamos características importantes. Una de ellas, por ejemplo, era el respeto, ¿no? Por ejemplo, decir a la tierra, al aire, Hécat, Tonancintlali, ¿no? Madrecita, tierra, Xocoyotzin, muy distinguido, pequeñito, etcétera. Nos hacía elevar el sentimiento filosófico, ya lo dijo Miguel León Portilla, desgraciadamente ha fallecido, ¿no? Uno de los más grandes maestros, falleció hace poco, y entonces él decía que la mayor parte de la filosofía del anáhuac era poética y cantada, por eso el náhuatl es cantadito, y por eso dame tu mano, ves que se saludan así, no te saludan como nosotros, te aprietan la mano sino así. Porque saludan como hablan. Roce, esta suavidad. Ajá, y te abrazan así muy suavecito, no te aprietan, ¿no? Sí. Nuestras comunidades. Bueno, si partimos de ahí podemos encontrar que también hay problemas. Uno de ellos, te voy a decir uno. Chalchihuanenetzin era una mexica que se quería casar, era prometida de uno de los hijos de Nezahualcóyotl en Texcoco. Entonces a los 2 años se la dan para que se despose, pero como estaba muy pequeña, este personaje hizo que viniera con su servidumbre a vivir allá, con 2,000 empleados, digámoslo así, de su séquito, de su servidumbre. Y entonces ella empieza a crecer, era muy guapa, pero él no podía atreverse a intimar porque era pequeña. Entonces, tras bambalinas, ella tenía amantes, entonces cada que iba a visitarla un amante, después de tener relaciones, hacía que lo privaran de la vida, y con su esqueleto construían imágenes de Tlaloc, de Ixco, así de diferentes dioses, que bueno, no había dioses, pero ahorita te explico por qué. Hasta que privó de la vida a más de 200. ¡Wow! Entonces cuando su prometido pues, llegaba a verle y le decía que era eso, y ella le decía que eran sus dioses, él la admiraba, decía, no, pues mi mujer es muy dedicada, ¿no?
Y sí era muy dedicada, Muy ¿no? dedicada, ajá. De ahí salió el dicho, yo creo que boda quiere la soltera por gozar de libertad y mayor cautividad con el marido le espera, ¿no? No, bueno, ese es genial, ese es genial. A ver, vuélvelo a repetir. Boda quiere la soltera por gozar de libertad y mayor cautividad con el marido le espera. Ok. Oye, excelente, que además refleja muy bien la realidad de ese entorno. De ese entorno, por supuesto. Cuando su prometido la descubre, llama a la familia de la referida y entonces la lapida enfrente de su familia. La lapida, ¿no? Sí, por supuesto. Y eso sirvió la mata a pedradas. Sí, de escarmiento a la comunidad, ¿no? Pero la ley se hizo preservar y nunca volvió a pasar eso. Bueno. La ley se hizo preservar. Sí. Dura lex et lex, ¿no? Dura es la ley, pero es la ley. Bueno, por ejemplo, vámonos a Europa y en 1400, después de que Juana de Arco es quemada en la hoguera, cuando expulsa a los franceses, a los ingleses de Francia, Gilles de Ré, que era su lugarteniente, era uno de los más ávidos guerreros, se va a su castillo y empieza a hacer perversiones. Entonces, les voy a narrar una de ellas muy sencillita, bueno, muy trágica, pero de manera muy fácil. Conseguía una embarazada sietemesina, la amarraban al potro, ese instrumento de tortura, donde les estiraban los brazos y las piernas. Sí. Y ya que estaba ahí, le abría el vientre. Tenía uno de sus ayudantes más severos, se llamaba Prelati, que era una especie de psicópata, ¿no? Entonces abrían el vientre de la referida, sacaban al producto, cortaban el cordón, le sacaban las flemitas, todo, ya que llorara, para que se oxigenara, y decapitaban a la madre. Y más o menos el cerebro en razonar y pensar, cuando la cabeza está escindida del cuerpo, tarda unos 20 segundos todavía en razonar y pensar. Entonces decía Gilles de Ré que ponía la cabeza de la madre aquí y violaba el producto, porque lo que más le satisfacía era la perversidad de la imagen que se llevaba la madre antes de morir. No. A ver, se los digo porque ahorita la gente piensa que ahorita es la mayor perversidad. No es así. El ser humano, ya les puse 2 ejemplos, uno de México y uno de Europa. Y así me puedo pasar. Les voy a poner uno de Puebla, ¿les parece? 1648. Venga. Puebla, ahí por donde venden los churros, en la 5 Oriente y la 2 Sur. Contra esquinita vivía Duarte de León Jaramillo. Él fue el primer, no caníbal, porque los caníbales es una tribu, antropófago, ¿verdad? Antropos hombre, fagos comer carne, o tragarla, ¿no? Entonces le cortaba los hombros a sus hijas y a sus hijos, los guisaba y se los comía. La Inquisición lo detiene por hereje, porque era judío. Y esperaba a que volvieran a crecer, a curarse, y otra vez se los cortaba y se los comía. Sí, qué perverso. A todos, a su familia. Y dicen que la carne humana pues es deliciosa, ¿no? Yo no sé, pues soy vegetariano además. desde que leí eso, ¿no? Desde que leí eso se convirtió en vegetariano. Y qué historia. Ajá. A ver, bueno, entonces ya tenemos 3 escenarios. Hoy, en donde por supuesto estamos rebasando lo que cotidianamente nosotros podemos ver en una sociedad y con lo que nos espantamos en una sociedad. Claro. Al final hay otros momentos más trágicos, ¿no? Abruptos, violentos en la historia de la humanidad. Para que nos enteráramos de Gilles de Ré pasaron 500 años o 600. Para que nos enteráramos de Chalchihuenenetzin también. Y para que nos enteráramos de otras cosas. Ha pasado mucho tiempo, claro. Hoy, con las redes sociales, está pasando algo y lo estamos viendo prácticamente en vivo, ¿no? El 80% de lo que sucede, el 100% de los homicidios, por ejemplo, hoy en día, 82 son de varones y 12 de mujeres. 82 son de varones, como el sujeto activo del delito, ¿a eso te refieres? O sea, 82 lo ejecuta un varón. No, 82% son las víctimas de homicidio, varones. Okay. Y 12% son las víctimas de homicidio mujeres, o feminicidio. Claro, sí, eso es
Es algo que también nosotros en el auditorio le hemos platicado, efectivamente, este tema de los feminicidios, y habrá que ver, por supuesto, los números en una gráfica objetiva, sí, ¿no? Y bueno, Uh-huh. No me quiero meter en esa temática para llegar al punto de esto. Nosotros tenemos dos cargas que se han estudiado desde hace muchos años, la erótica y la tanática, es decir, la de vida y la de muerte, en el cuerpo, en la mente. Muchos creen en el espíritu, otros no, pero todo lo que crea la gente está bien, ¿no? Tenemos que ser respetuosos con las creencias. Pero desde esta perspectiva, por ejemplo, en náhuatl no hay algo que sea malo, no hay... Los españoles dijeron que eso era malo, dijeron la palabra pecado y malo. Y aquí es amo cuali, lo no bueno. Amo cuali, lo no bueno. Es como el cerezo, ¿no? En inglés sería, así digamos, un inglés de barrio sería Cherry Town, centro cerezo, ¿no? Little Cherry Town, así es, ok. Y en náhuatl sería el huaycali, la gran casa, ¿no? O la casa grande. Pero bueno, entonces resulta que cuando llegan los españoles se dan cuenta aquí que había gente que se comunicaba con las divinidades y dijeron, no, los únicos que pueden comunicar son los sacerdotes, nadie más. Pero se dieron cuenta que consumían unas plantas, unas son enteógenas y otras alucinógenas. Entonces enteógeno significa Dios dentro de mí y alucinógeno sería algo así como una ficción. El peyote podría caber en la primera, enteógena. En el primer grupo, ¿no? Hay muchas variedades de plantas aquí en México. El peyote su nombre es Lopoporia williamsi, es un nombre científico. Entonces el peyote se usa para curar. A diferencia de una adicción, el peyote no es adictivo, el peyote se usa para curar tu espíritu, tu cuerpo y tu alma, ¿no? Es distinto. Bueno. Lo no bueno se mezcló con el pecado. Me estoy refiriendo ya en estricto a nuestro pueblo. De ese sincretismo surgieron, así digamos, se hicieron patentes los famosos pecados capitales, ¿no? Pero también se hizo patente que encubriéramos algo que aquí no se daba. Por ejemplo, aquí no había confesión porque se hacía algo que se llamaba moteopeyotzi. Moteopeyotzi es como una meditación, como cuando no estás actuando conforme a lo que te dice tu comunidad, tú meditas. La meditación por eso no es hija de nadie, ¿no? La meditación es múltiple en todos los países, o en algunos está. Y ellos solo se conducían o iban a ver al tlamatini, que era en náhuatl es el que sabe. Aquí no había chamanes, eso es de Siberia, ¿no? Pero bueno, ahora se les dice así, pero en realidad sería un tlamatini, ¿no? O el que sabe, o en Yucatán sería un gemen, ¿no? Un hombre de conocimiento. Sí, la sabiduría, ¿no? Personificada en algún sujeto. Ellos se encargaban de controlar una forma de actuar, ya sea dándoles hierbas o dándoles un consejo, ¿no? Entonces había una especie de psicólogos y de abogados que hacían como hoy se hace mediación, ¿no? Entonces, pero eso estaba regulado por el severo respeto a nuestra dignidad humana, ¿no? Bueno, este mestizaje nos trajo problemáticas y ya no podemos quejarnos, como alguien por ahí lo dice, que todo atribuye a lo que ya pasó. No. Nos situamos en el ahora, ¿no? Suena. Ajá. ¿Verdad? Sí. Sí. Que si esto no está funcionando es porque así me dejaron las cosas. Claro, pues si ya sabías para qué le entras, ¿no? Claro. Entonces, si no se vale, sí, definitivamente. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Bueno, entonces nosotros somos el reflejo no de una pérdida de valores, somos el reflejo de que nuestras identidades están en choque. Te pongo un ejemplo muy fácil, mira. Alguna vez, en un país donde tienen los ojos rasgados, no lo digo por respeto, pero parece que practican así como... Hay unos restaurantes donde vas a comer aquí y te dan una bebida así, creo que es de Japón, algo así. Como que suena algo así. Ajá. Entonces se me ocurre
empezar a hacer unos movimientos físicos, emulando a nuestros ancestros, a olmecas y mayas. Y se me acerca una persona y me dice que qué estaba haciendo, y le dije que estaba haciendo unos movimientos de México, de Quetzalcóatl, y dice, no. Me lo dijo con amabilidad: primero mi cultura, aprende mi cultura y luego puedes hacer la tuya. Imponer la tuya, claro. Y eso platicábamos en el preámbulo, ¿no? Bueno, aquí cuando llegan todas las culturas, las que sean, yo lo he visto en las pirámides, que su nombre correcto sería Teocalzocualli, no pirámide. Porque pirámide viene del griego pir, que significa fuego, en punta. Y aquí no hay pirámides puntiagudas, son de basamento. Entonces tienen arriba algo que se llama Teotl, que es Teocalli, que es casa. Teotl es energía creadora, y Zocualli, que es la base de la energía, es donde se preserva la energía creadora. Bueno, y llegaron personas de otra cultura y estaban haciendo movimientos y todo, y nadie les dice nada. A ver, no se trata de decirles que no lo hagan, se trata de que perdemos identidad. Ejemplo: el acto destructivo nos ha acompañado a todos, porque esta parte que no queremos trabajar es la que ahora ha salido, la parte tanática. Esta parte tanática hace que nosotros destruyamos el entorno, siendo el ser humano el más productivo de la naturaleza por el desarrollo del cerebro. Somos los más destructivos y hemos lastimado a la biomasa. Desde el organismo más ligero hasta el más grande. Así es. Lo hemos aniquilado, o lo seguimos aniquilando. Pareciera que nosotros estamos como en un agujero negro, que si el ser humano fuera un agujero negro, nos estamos autodevorando. La pregunta es ¿por qué? Exacto. La pregunta es ¿por qué? Porque el significado de sentido ha quedado como de lado. Ahora a la gente le interesa tener, pero no ser, ¿no? José Ortega y Gasset contestó las 3 preguntas, o bueno, a mi parecer, de una manera muy sencilla, las 3 interrogantes: ¿quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? ¿No? ¿Quién soy? Yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy lo que tú no puedes ser, ¿no? ¿Verdad? ¿De dónde vengo? De mis padres, o de Dios, si quieres, o no. Claro. ¿Hacia dónde voy? Hacia donde yo lo decida. Entonces Ortega y Gasset lo respondió muy fácil hace muchos años, y otros lo han respondido de otra manera, en otras culturas, incluyendo Nezahualcóyotl, ¿no? Dice, hay buenas poesías de Nezahualcóyotl. ¿Te acuerdas del billete de 100 pesos? Ahí viene una. Dice, ¿a dónde iremos donde la muerte no exista? ¿No? Entre otras cosas, etcétera. Bueno. Pero este cuestionamiento sobre lo que somos, a dónde vamos, de dónde venimos, no es un cuestionamiento que obedezca a la explosión, digamos, de información que tenemos hoy día en el siglo XXI. Es un cuestionamiento que me parece el hombre lo ha hecho desde el día 1, ¿no? O sea, en el momento en el que el ser humano se convierte en un Homo sapiens, comienzan estos cuestionamientos de identidad, de saber quiénes somos. Claro. Mira, una de las formas de pérdida de identidad es que no queremos entender que somos organismos vivos. Somos parte de un gran organismo vivo que se llama planeta Tierra. A ver, si ves a una persona que está hablando con una planta, lo tachas de loco. Claro. ¿Verdad? Claro. Pero hoy la ciencia ha descubierto que las plantas están interconectadas con los árboles con todos los árboles, y los árboles con los animales, y los animales con el agua, y con los seres humanos. Por ejemplo, nuestras culturas ancestrales, y disculpa que retome eso, pero es que es el origen de la fuente de por qué no se lastimaban en exceso. Y los que lo hacían, bueno, eran sancionados de maneras características. A ver, una forma de curar, y de curarse, y de amar a los seres humanos y a tu entorno, era primero un aprendizaje para que pudieras platicar con las plantas, luego con los árboles y luego con los animales. Fíjate qué hermoso.
Sí. Hay un lenguaje ahí común que se puede, por supuesto, manifestar a través de muchas otras formas de las que de pronto hoy día nos cuesta trabajo entender que es posible hacerlo Claro. y que estamos negados a. Exacto, y eso no requiere ni de magia, ni de esoterismo, ni de tomar sustancias o no tomarlas, solo se requiere disciplina, exacto. Se requiere sensibilidad. Uh-huh. Entonces, como hemos perdido ese proceso de identidad porque la tecnología, los avances, por ejemplo, si no tienes esta ropa ya no te sientes bien, si no tienes este carro ya no te sientes bien, si no tienes esta casa ya no te sientes bien, pero recuerda que no hay muerte ni nacimiento, solo hay vida, ¿no? Uh-huh. No existe la muerte ni el nacimiento, solo hay vida. Entonces, si tomas en cuenta eso, dices, bueno, ¿yo para qué me preparo? Pues para vivir. Y si te preparas para vivir, entonces, no es que no te importe una casa o un coche, es que haces lo necesario para vivir. No llegas al exceso, al límite. A ver, este país está gobernado realmente por la economía, ¿no? Uh-huh. Entonces, si le damos unos pellizquitos a los que tienen mucho, son de más de 120 millones de habitantes, un porcentaje que es el 0.00 y tantos son los que controlan el país y así pasa en el mundo. Uh-huh. Bueno, sin embargo, das la vuelta y dices, a ver, pues ¿por qué no pellizcamos tantito y de veras ayudan a la gente? Tú sabes que luego no bajan los presupuestos a la gente que lo requiere y etcétera. En fin, han hecho un ejercicio de decir, a ver, vamos a darles dinero a todos, tampoco es funcional. Porque si te voy a poner el ejemplo de una persona X, vamos a ponerle Norton. Norton no tenía dinero y no podía sostener a su familia. Le dieron casa, le dieron economía y tuvo Canal 2 uh-huh. con el excedente de ese dinero. Y como veo que le alcanzaba para sostener otra casa, pues tuvo Canal 3 y tuvo 3 mujeres y hijos con cada una. O sea que este es un problema de educación, pero también de interiorizar esa educación. Uh-huh. Lo mismo pasa uh-huh. con la agresión uh-huh. o la violencia. A ver, ¿qué es lo que se ha incrementado ahorita? La violencia, es decir, violencia es el acto destructivo producto de la inteligencia. Uh-huh. Ahora ya no es solo robar, es robar, matarte y golpearte. Claro. O hacerte cachitos, ¿no? Sí. Descuartizarte, sí. Desmembrarte. El exceso, sí. No solamente es la acción delictiva por la cual vas, ¿no? Sino toda la violencia, la agresión que hay en el entorno. Mm. Entonces, la agresión generalmente se da por un impulso, porque tienes temor y te defiendes, ¿no? O porque hay un exceso de ira de momento, ¿no? Pues tienes un instrumento y lastimas al otro. Pero la violencia es planeada uh-huh. y lo que hoy ha aumentado es ese planear para destruir. Entonces esto es algo grave, porque nos enfrentamos a sociedades que están llenas de violencia, porque los medios así lo han planteado, ¿no? Uh-huh, a ver, si hacemos un estudio de qué programas hay de determinada hora en diferentes canales televisivos o en el cable, pues te vas a encontrar que la mayor parte son violentos, ¿no? Enseñan desde cómo robar hasta cómo ser infiel, hasta cómo desnudarse, Ya está cómo evadir en un momento dado, ¿no? ¿O no? Claro, por supuesto. Sí, cómo evadir, por ejemplo, dice, privas de la vida a alguien y cómo, etcétera, ¿no? Bueno, tratar de engañar a los investigadores. Esa falta de, digamos, de identidad con nuestras raíces del ser humano, ya no de los mexicas, sino del propio ser humano, nos ha hecho inmiscuirnos en esta autoagresión, porque es una autoagresión severa. Es como si nos demostráramos que somos tan dueños de nosotros, que podemos decidir nuestra muerte lentamente. Es como una antropofagia, autoantropofagia, como si nos estuviéramos tragando a devorando nosotros mismos. Poco a poco nosotros, ¿no? Hay una película de Linterna Verde, ¿no? Donde se ve a un ente que devora planetas. Imagínate que el ente somos nosotros, ¿no?
y nos estamos devorando porque nuestra identidad, hemos perdido el significado de sentido como proyecto de destino. Así ¿no? así es. Ajá. Me despersonalizo y ya no me inclino a ayudar al otro porque estoy tan preocupado por lo que quiero tener, ¿no? Que el otro no me interesa, lo veo como objeto, ¿no? Como sujeto de la historia, ¿no? Es decir, esta función de la vida, ¿no? Se enfoca en situaciones temporales, en situaciones o en cosas materialmente, por supuesto, objetivas. Me refiero al objeto, ¿no? A la cosa en sí mismo, dándole el valor temporal a ese objeto, a ese momento, a esa circunstancia, de lo que debería de ser espiritualmente hablando hacia la eternidad o la trascendencia, ¿no? Claro. A ver, y el punto aquí es que es lo más sencillo, porque estar en paz con uno mismo es muy fácil. Realmente es lo más fácil, porque todos somos maestros. El ser humano es maestro de sí mismo, solo. Decía Jung, un neopsicoanalista, decía, si el hombre quiere perdurar, debe buscar en el inconsciente, porque es ahí donde tiene sus raíces. Lo único que necesitamos hacer es motopeyotzi, hacer un trabajo interno. Ponle la corriente del pensamiento que quieras. Si quieres irte a lo anahuaca, hazlo con náhuatl, con mayas, con lo que quieras. Si quieres hacerlo con yoga, hazlo con yoga, con lo que quieras. Pero platica con tu interior. A ver, de repente yo he visto que la gente no platica con su cuerpo. No, creo que a veces ni siquiera nos conocemos, ¿no? Pues sí. ¿Qué te cuesta decirle, hola mano, ¿por qué me dueles? ¿Qué me quieres decir, hermanita mano? A ver, ¿para qué sirve la mano? Pues sirve para agarrar, para aprender con hacha y para aprender sin hacha, ¿no? Entonces, es tan sencillo el cambio que la gente se inmiscuye en una diversidad de confusiones, pensando que el cambio está fuera cuando el cambio está dentro de uno mismo. Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, tan fácil como decir buenos días. Claro. Haz el trayecto de los buenos días cuando salgas de tu casa, si sales a caminar, a correr o algo, y saluda a todos los que encuentres y pocos te saludan. Buenos días. Y, o no te hacen caso. Y dices, bueno, está bien, pero cumpliste tu parte, ¿no? De ciudadano. Que eso es algo que yo he hecho mucho hincapié en este programa, ¿no? O sea, el tratar de verdad de ejercer un cambio, de buscar un cambio a partir de nosotros mismos. Pero ¿qué pasa, Federico, cuando vemos a estas sociedades explosivas, en donde te das cuenta, y puede ser quizá la percepción de muchos, que tú solo evidentemente no vas a poder? Si no puedes contra el mal, únetele. ¿Será una frase que podamos emplear y que podamos justificar en este momento? No podemos con tanta violencia. No. ¿Qué es lo que está pasando? Se suma más gente a esa ola de violencia, a esa ola de odio, a estos episodios grotescos, inconcebibles, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué tenemos todas estas noticias? Yo creo que no soy la única, te lo comentaba, ¿no? Muchísima gente ha de compartir el sentir conmigo de que llega la noche y prendes las noticias y mejor las apagas porque seguramente te vas a ir a dormir claro, teniendo pesadillas, y todas las noticias es ya descuartizaron, ya mataron, ya hubo una balacera, ya no sé qué, este es mi país. Ayer, después de la balacera en Ciudad de México, una persona que estuvo muy cerca del episodio declaraba eso, ¿no? Me da mucha pena, este es mi México, esto es lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este grito social, creo que estamos totalmente desbordados. Sí, esto es algo complicado porque están fallando. En sociología eso se llama anomia, un proceso de conflicto entre las normas y los valores sociales. Ha sido por diferentes influencias culturales y económicas, ¿no? Y desorientaciones religiosas, ¿no? Pérdida de sentido. Más bien no pérdida, sino de confusión de sentido, de que hoy todo lo quieren hacer rápido y todo es a la mera hora, ¿no? Y poca disciplina, por disciplina no digo golpes, digo disciplinarse, autodisciplina, ¿no? Levantarse, hacer las cosas con gusto, con tranquilidad, etcétera, etcétera. Pero mira, esto por ejemplo, de las balaceras y de lo que pasa, el pueblo priva de la vida al pueblo. Por ejemplo, en una pecera o en una combi o en un micro,
la gente humilde le roba a los humildes. Eso es curioso, ¿no? Dices, a ver, espérate, pues ¿cuánto le puedes quitar a un chavo? Claro. O a una persona no llevan 2 millones de pesos en el micro, ¿no? Claro. Les quitan sus celulares, que son modestos, o los sacaron a abonos o cosas así. Y bueno, hay complicaciones en ese sentido. Pero a ver, esto obedece a que hemos tenido así como una imitación de modelos informativos. Ujú. A ver, ¿qué pasaría si las noticias se limitaran en cuanto a decir lo destructivo? Porque por aquí pasa y pum, las redes sociales o los noticieros explotan. Exactamente, explota. A ver, nada más, una cosa son los hechos y otras son las opiniones. Claro. Y lo que muchas redes sociales, no todas, pero muchas redes sociales dan opiniones, Ujú. pero no son expertas en hechos, en analizar hechos. Ujú. Y lo mismo los noticieros. Claro. Ese es un problema, ¿no? Claro. Una claro. cosa es el hecho, no tiene nada que ver con una opinión, porque una persona dice, yo opino que esto es esto. Bueno, pues es tu opinión, pero el hecho es otra cosa. Entonces no hay que confundirlo, ¿no? Ujú, ujú. Entonces la gente se va con las opiniones. Dice, no, pues es que yo opino, pues sí, tú opinas, pero la realidad no es esa. Sí, estamos separando la subjetividad de la objetividad. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Ujú. Bueno, entonces hoy los medios de comunicación se usan para dos cosas. Es el diablo o Dios. A veces son Dios y a veces son el diablo, ¿no? Y cuando hay necesidad de algo, trascendentes se tornan en Dios y cuando no se tornan en el diablo. Ujú, ujú. Entonces no es necesario que enseñen un cuerpo descuartizado, una ejecución, como en internet se ve, ¿no? O sea, créeme que yo he visto más de 5,000 asesinatos. Más. Ujú. Ya perdí la cuenta. Pero desde el primero que vi al de ahorita, al último que vi hace unos días, no me he dejado de impresionar. Pero para estar sano mentalmente, le hablo al hoyo oxiso, le digo, hermanito, ya te dieron. Y así se lo digo. Obvio no lo hago mentalmente, ¿no? Claro, Pero, pues, claro. aquí lo claro. puedo decir. Convocas a los medios y No, ¿para qué Ok. quieres? Si hace unos años, ahorita que dijiste eso, me voy a echar tierra porque hubo un robo en una dependencia donde yo estaba, ¿no? Y un periódico me puso que escribieron, ¿no? Dice que había un investigador que decía que podía predecir el futuro. Y dice, pues ya que está ese investigador refiriéndose a mí, dice, pues es la paca poblana, ¿no? Que me empiezan a echar tierra. Y pues a mí me dio risa, ¿no? Pues lo tomé en el buen sentido. Y dije, pues ojalá pudiera hacerlo, ¿no? Ojalá fuera, porque así pudiera evitar o coadyuvar para la investigación, pero pues no puedo hacer eso, ¿no? Pero bueno, entonces de repente tenemos esa complejidad. A ver, mira, y otra. El tema es no perder la sensibilidad Sí, ni sí, el sí. dolor que puedes en un momento dado sentir Empatía. ante una empatía, ¿no? Ante una muerte trágica de este cuerpo que tienes ya inerte y decir, pues si ya te dieron, brother, ¿no? Pero lo mismo, después de 5,000 o yo no sé cuántos crímenes que seguramente habrás visto en tu magnífica y maravillosa trayectoria, no te deja de doler, Federico, ¿no? Creo que esa Claro. es una parte importante. Hemos perdido mucha sensibilidad, ¿no? Sí. ¿Estoy bien o estoy mal? No, o sea, claro. el ser humano ha perdido mucha sensibilidad. Claro, y eso es gravísimo. Porque estamos tan acostumbrados a ver violencia y violencia y violencia que ya, o sea, otro colgado en el puente, otra mujer descuartizada, otra niña violada, ya no nos sacude. La cosa es que se ha socializado la violencia. Mm. Sí, exacto, lo dijiste con toda precisión. Dices, sí, ya se suicidó, pues ya otro suicidio. Ya se la robaron, sí, ya le quitaron el riñón, sí. ¿No? Eso es grave, porque esto lo ha dado precisamente el exceso de información. Entonces, cuando hay exceso de información destructiva, Claro. pues la gente piensa en destruir. A ver, construir la paz y reconstruirnos requiere que cambiemos la información, cámbiate el chip. Claro, sí, estoy totalmente de A acuerdo ver, contigo. eso no indica que no haya violencia. Esto indica que tenemos que poner un freno cada quien en su mismidad, empezar a poner un freno en su mismidad. A ver, como no somos aleluyas, ni curas, ni nada de eso, le dejamos su tarea a ellos, a los sacerdotes, a los pastores y a todas las religiones.
Pero entre nosotros podemos hacer algo muy fácil. Para empezar, saludo, las palabras mágicas, ¿no? Yo me acuerdo de chamaco. Gracias, por favor, ¿verdad? Buenos días, buenas noches, con permiso. Sí. Palabras mágicas, ¿no? Por ejemplo, mi abuelito, yo le decía abuelito porque lo quería mucho y lo amaba, lo amé siempre. Él me decía que le dijera abuelo, pero yo le decía abuelito. Él era un hombre como de una complexión muy robusta, era como jugador de americano, ¿no? Pero un pan de Dios. Me refiero muy fuerte. Entonces decía algo muy interesante, decía, a ver, siempre sé educado, dice, sé puntual, llega temprano. Dice, si tú escuchas que están hablando de algo que no te compete, retírate. Si te llaman, ve, si no, retírate. Uh-huh. Dice, y acuérdate, si de repente te sientes disgustado, dile a la persona que está enfrente de ti, sabes que en este momento no puedo hablar contigo porque estoy enfadado. Uh-huh. Dame un momento. Fíjate qué sencillo, ¿no? Claro. En lugar de provocar estos escenarios, ¿no? Más ardientes y más ardientes sí, que finalmente van a desbordarse. Pero yo tengo una pregunta, Federico. ¿Qué pasa? ¿Qué ves tú que puede llegar a pasar? Cuando estas palabras mágicas que bien mencionas, el gracias, el por favor, el buenos días, buenas tardes, el que llega, saluda, estas reglas de convivencia social, esto que nosotros hemos llamado civilidad, ¿no? Civismo básico de convivencia social, ya se perdieron. Creo que mi generación todavía, yo sí fui educada, ¿no? En la misma tesitura, en el gracias, por favor, etcétera. Yo me acuerdo cuando era invitada a comer a casa de las amiguitas, pues llegabas con la dueña de la casa, ¿no? Los dueños de la casa, señor, buenas tardes, señora, buenas tardes. Y con mis hijos ya vi un fenómeno muy curioso, ¿no? Porque ya llegaban los chiquitos, ¿qué onda, Ana? O sea, Ana, yo. ¿No? Sí. Ya el tema de señora y señor había pasado a segundo plano. Ya, y yo obviamente impulsaba a mis hijos a decir, a ver, no es Rocío, es la señora Rocío. Pero te vas dando cuenta, ¿no? Que todos los niñitos tuteaban a las mamás. Por lo tanto, mis hijos terminaron tuteando a las mamás. ¿Por qué? Porque ya no pertenecían a esa nueva, ¿no? Imposición social, claro, en el manejo de. ¿Qué pasa ahora con el por favor, con el gracias? Insisto, con estas situaciones tan básicas y necesarias de convivencia social, cuando ya los padres de las siguientes generaciones hacia abajo no las tienen. ¿Ahora qué? ¿Cómo rescata? O sea, ¿qué se hace si ya no hay? Esta es una metaeducación, es decir, tenemos que encontrar los sustitutos adecuados para seguir en esa dinámica, tal vez cambiando el contenido de la palabra, pero no su esencia. A ver, no porque te digan qué onda, eso indica que te falten al respeto. Claro. ¿No? Estamos en otra propuesta el qué lingüística. Onda se cambia por el ¿no? Buenos días. Exacto. Sí, okay. sí. Sí, modificamos, ¿no?, el lenguaje. Sí, está bien. A lo mejor entre nosotros todavía mantenemos ese discurso, pero también tenemos que entender que las generaciones van evolucionando en modismos, como tú y yo evolucionamos con lo de nuestros padres, ¿no? Claro. Pero esto no quiere decir que se rompa el esquema del respeto al interior, al sí mismo, a la empatía, al ser humano, al entorno, a los árboles, animales, plantas y demás seres vivos. Uh-huh. A ver, si el ser humano es capaz de reconocerse, es capaz de reconocer que yerra. Quítale ley, quítale ciencia, quítale todo y desnudamos al ser humano aquí. Uh-huh. Si ponemos un ser humano aquí, le dices, ¿tú qué necesitas para vivir? Bueno, ropa para cubrirme, de alguna marca, pues no, pues ropa. Uh-huh. Algo que te quite el frío, zapatos para que no te lastimes. Y una forma de transportación, ¿no? Uh-huh. Y ¿quieres una casa muy grande? No, pues necesitas algo para cubrirte del clima. Las inclemencias. ¿No? Uh-huh. Realmente, si tú observas, las necesidades del ser humano no son tantas. Pero estamos absortos en otras cosas que nos ponen que necesitas esto para sobrevivir y lo otro. Y no. Lo único que necesitamos es reconocernos. Y como se dice en maya, in lakesh halakem, tú eres otro, yo soy otro tú eres otro yo, ¿no? Uh-huh. Si así me identifico, pues no tenemos bronca. A ver,
Teóricamente es muy sencillo. El chiste de esto es la tesis 11 de Feuerbach, ¿no? Dice, el problema de los filósofos no ha sido interpretar al mundo, sino no transformarlo, ¿no? Así es, ajá. Entonces, teóricamente, pues lo podemos entender, pero el hecho de hacerlo es fácil. Por eso nadie lo hace, porque es más fácil de lo que se cree, ¿no? Entonces, es tan obvio que ni siquiera lo percibimos. Sí, claro. Entonces, si tú hablas con tus hijos, con los nietos, con los niños, y les dices, a ver, ¿tú cómo le dices a alguien buenos días? Pues, ¿qué onda? Ah, pues, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Para él es buenos días. Perfecto. Tenemos también que ajustarnos a esta temporalidad, pero bueno, a ver, a lo mejor te va a parecer un poco fresa lo que te voy a decir, pero el amor, que tanto se ha criticado, y así como en chiste te lo dije hace rato, que el amor era una cosa esplendorosa hasta que te cae tu esposa, ahorita me acordé de otro que dice, boda quiere la soltera por gozar de libertad y mayor... Ah, no, ese te lo dije. Sí, ese fue el que nos dijiste, ese fue el que compartiste. Ah, no, te dije el otro, no te dije el otro, dice, el amor es una cosa esplendorosa hasta que te cae tu esposa, ese es otro. Pero a ver, por ejemplo, el amor parte de que reconozcas a tu cuerpo. A ver, yo no estoy idealizando de que vivas con una pareja 100 años, ¿no? Sino de que ames a tu cuerpo, ames tus ideas, defiendas tus ideas en paz y hables con tu cuerpo, a ver, ¿qué pasa conmigo? Y dejes un poco ese vicio de que todo te lo tienen que resolver, sino de que primero te despiertes y le digas a tu cuerpo, pues es tu hijo. Claro. O tal vez tu padre o tu madre, ¿no? Claro. Porque si no tienes cuerpo, pues no te puedes... El cuerpo es la expresión de la conciencia, de la mente o del espíritu, si lo quieres así. ¿O no? Totalmente. Y dime si le hablamos todos los días y le dices, hola hermano cuerpo, hijito, ¿cómo estás? Hoy te he descuidado, pero mira, te quiero mucho. No, qué gusto me da saludarte. Gracias. Sí, cosas tan básicas, sí, cosas de identidad, comenzar a buscar esa identidad primero desde nosotros mismos, ¿no? Entonces ahorita estamos en esa propuesta, estamos un grupo de gente reeducándonos. La clave es la reeducación, ¿no? El ejercicio de darte cuenta que si existes es porque tienes un papel. Dices, ¿y cuál es mi significado? Pues habla contigo. ¿Y será que en ese hablar contigo existirán cuerpos, mentes y espíritus que en lugar de llevar a la paz, lo que estén promoviendo sea justamente lo contrario? La violencia, la destrucción, el dolor, el pesar, porque de qué otra manera puedes justificar todo esto. Mira, Buenos días, siempre... ¿estás listo para matar? Sí, vámonos, ¿no? Siempre cabe la posibilidad. Yo me acuerdo en aquellos años mozos de los estudios en las universidades, todavía los delincuentes salen de sus casas y tienen a sus virgencitas, ¿no? En las esquinas y pasan y se persignan y dicen, échame la mano, ¿no? Para el atraco de hoy o para el asalto de hoy. O sea, que creo que hay cosas ahí que se distorsionaron ya totalmente, ¿no? Hay un adagio filosófico que dice por ahí, benditos sean los malditos, porque sin ellos no conocería el bien, ¿no? Wow. Entonces tiene que haber una sincronía entre la maldad y la bondad. Entre el bien y el mal, sí. ¿Cómo conoces el bien si no existe el mal, no? Sí. Lo que pasa es que ahora el mal, digamos que está ganando, ¿no? Ya lo pasó. Ajá. Y una forma, pues ve el ejemplo de aquí, de varios pacifistas, a ver, pues de Gandhi, ¿qué hizo Gandhi? Paz. ¿Qué hizo Nelson Mandela? Paz, y eso que estuvo recluido 20 y tantos años, ¿no? ¿Y te parece que López Obrador, sin meternos en política, está promoviendo la paz? Digo, su discurso es maravilloso, abrazos y no balazos. Pues pero su discurso, pero yo creo que en la acción no. Exacto, o sea, creo que las acciones y lo que objetivamente se ve es que seguimos incendiando a la sociedad. Y últimamente más. Entonces, creo que también cabría, ¿no? La figura de autoridad ahí en este tema. Sí, claro. En lo que aprendemos, en lo que vemos. Yo creo que y con todo respeto lo digo, ¿no? Porque López Obrador me cae bien, pero creo que le falta personalidad para ser presidente, ¿no? Le falta un discurso, más firmeza en el acto. A lo mejor eso obedece a sus asesores, ¿no? A sus asesores de imagen. Pero... bueno, no quiero decir con esto que no sea una persona muy preparada, por algo está ahí,
Eh, Sin embargo, los hechos dicen otra cosa, ¿no? No solo es abrazos no balazos, más bien tiene que haber una instancia de investigación para que no hubiera habido ni balazos ni abrazos. A ver, una cosa es la investigación delictiva y otra cosa son los abrazos. Claro. El hecho es que la investigación estuvo mal porque no hay un equipo de analistas de inteligencia. Ahí lo que falta es inteligencia policial, ¿verdad? Claro. Que es diferente. De nada sirve dar abrazos y no haber balazos cuando la delincuencia ha aumentado, ¿no? Tiene que haber inteligencia, entonces hay que capacitar a gente para que se dedique a esas áreas y detener a los que tengan que detenerse. Ahora, solo de una manera muy simple lo digo, también el nuevo sistema penal pues tiene otras cosas que ahora se discuten, ¿no? Y sí, que habrá que profundizar en el, en el tema de la aplicación de la ley. De la ley, pero bueno, el punto aquí es que esta destructividad puede autocontenerse si empezamos una reeducación entre nosotros. A ver, no todo es el gobierno y no todo es la sociedad, somos, digamos, 50-50, ¿no? Tenemos problemáticas de economía, de familias, de lo que quieras, sí, claro. Pero también hay otras problemáticas en el gobierno que tendrá que resolver el gobierno y nosotros otras. No tires basura, a ver. Eso el gobierno no tiene la bronca, ¿no? Eso es el ciudadano. Le dices a un señor, oiga, se le cayó su basura y se molesta, ¿no? Tiran las colillas. Se molesta, te saca una pistola y te pega 2 tiros. Sí. Eso es a lo que quiero llegar. O sea, no solamente es la molestia de antaño, Federico. O sea, no solamente es la molestia de que además podías ir por la calle si tú quieres hasta retando al siguiente ciudadano y tirarle la basura. Oye, la tiraste. Ay, perdón, ¿no? Y la levantabas. Hoy, el grado de violencia social ya te dice, oye, tiraste la basura, sacas una pistola y le pegas 2 tiros. Un cerrón y le pegas otros 2. Sí. Te bajas y te lo moqueteas. O sea, ya la sociedad ¿qué está haciendo? Está haciendo un berrinche, está gritando que por favor nos pelen como un niño chiquito, ¿no? Que te comentaba eso antes de iniciar el programa. Yo lo que veo en la sociedad es eso, veo a un niño chiquito berrinchudo que está pataleando hasta que alguien le haga caso, y lo que está haciendo es llamar la atención. Y eso visto desde la psicología social, desde la sociología, me parece, y no soy la experta, ¿no? Tú eres aquí el experto que por supuesto me vas a decir, estoy loca, pero lo que yo veo es ese niño incontrolable que está haciendo un berrinche y que está hasta devolviendo el estómago del coraje, ¿no? Porque está gritando que alguien lo pele, necesita que alguien lo sostenga. Yo creo que la sociedad está desbandada. Desgraciadamente México es un país de niños rebeldes, ¿no? Me duele decirlo, pero es la verdad. Entonces, el hecho de exceso de puentes, de fiesta, de me vales, si no transas no avanzas y cosas de ese tipo, han trascendido más el poder comunicarte contigo. Entonces ahorita tenemos que, a mí me parece que una alternativa, yo no puedo descubrir el hilo negro, pero los que vivimos de cerca la violencia, los que vemos al que comete el acto, a la víctima, viva o muerta, todos concordamos, o si no todos, la gran mayoría, concordamos en algo. Que una de las claves para que esto empiece a frenarse es la reeducación, la construcción, la reconstrucción de nosotros mismos, del sujeto. Necesitamos trabajar desde el jardín de niños, otra vez, ya no en escuela para padres y eso, sino en algo elemental, como te decía, algo muy simple. Háblale a tu cuerpo, pregúntate qué quieres, deja de ver la televisión, siéntate, deja el celular cuando comes, platique en familia. Tenemos que retornar al espacio más simple, que es sonreír, hablar con la verdad, de frente. Por eso no me volteo para allá tanto, no porque sea una falta de respeto a los videoescuchas, sino porque estamos en una comunicación de frente. Y poco a poco tenemos que entender esto, que lo que necesitamos no es tanto. Necesitamos reencontrarnos como especie. Y nuestra especie es una especie indígena, es una especie de valores, es una especie que siempre ha amado a sus pies, a sus manos, a su cuerpo, ¿no? Que ha amado el movimiento de los astros, el movimiento de la luna, del sol, que aspira, que idealiza,
que se bañaba 2 veces al día antes de la llegada de los españoles, ¿no? Que a la mujer le hablaba con poesía, que la mujer le hablaba con poesía. Y cuando una mujer le hablaba al guerrero, el guerrero se hincaba enfrente de ella para no ser demasiado violento o agresivo con su rival. Y cuando ella terminaba de hablarle, él se levantaba y ella se hincaba y él le tomaba la cabeza y le decía que por los consejos que ella le había dado, estoy hablando de un hombre fuerte, ¿no? Él no iba a ser excesivamente agresivo ni violento con sus enemigos y que iba a respetar al otro como parte de sí mismo. Y la levantaba con la mano de la barbilla y se daban un beso y él se iba a la guerra. Wow, sí. O sea, Sí. eso que pareciera tan irrisorio es algo que hemos venido perdiendo. A ver, ¿qué vale más? ¿Un abrazo sincero y un beso, una caricia? ¿O que te den un anillo de brillantes? Sí, por supuesto. Entonces, este reencuentro con nosotros es algo que estamos intentando ahora en varios lugares del país. No son escuelas, sino son discursos pragmáticos. A ver, yo te lo digo y lo estamos haciendo. O sea, más allá de que debemos hacer, nadie debe hacer nada. Nosotros pasamos del deber ser al ser. A ver, tócate el cuerpo y pregúntate para qué diablos funciona y por qué lo tienes, ¿no? Parte de ahí, de que tienes una unidad aquí y puedes hacer esto y pasan microsegundos en que la información llega. Bueno, entonces el unirte contigo te lleva al respeto a tu mamá, a tu novia, a tu amigo, a tu compañero y a procesos empáticos de construcción social de la paz. La paz no es hacer una pancarta, la paz la llevas adentro. Y si te sientes enojado, dilo, exprésalo. Nos queda un minuto, Federico. Tenemos que despedir el programa. Se fue la hora rapidísimo. Y yo te preguntaría, ¿será que podemos dar como una conclusión el programa? ¿Será que podemos pensar en que dejemos de soñar en que alguien más va a venir a construirnos estas sociedades de paz y a devolvernos la paz como una sociedad mexicana? Tenemos que entender que no va a haber nadie que lo haga, y que al final del camino esta reconstrucción del llamado tejido social que ahora está tan de moda está en cada uno de nosotros. Sí, así es. Pues si es un tejido, para que exista un tejido tiene que haber unas manos que lo hagan, ¿no? Acuérdate de las tejedoras, ¿no? Ya sea prehispánicas o actuales, o las mamás que luego se ponían a tejer. El punto aquí es hacerlo, ¿no? En inglés sería just do it, ¿no? Vale, sí. ¿Verdad? Sí, just do it, sí. Y en náhuatl sería shimishimati. Shimishimati, conócete a ti mismo. Así es. O mexicatiagui, hazlo ahora, ¿no? Federico, pues ha sido un gustazo, de verdad. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en el programa. A todos los que nos hicieron favor de seguir por las redes sociales de Resonancia Informativa, pues agradecerles por supuesto su participación este día, esta mañana. Híjole, la conclusión está realmente para pensarse. Y ya saben, me despido. Soy Ana Luisa Oropesa. Esto fue ¿Sabías qué? Y como siempre les pido, sean felices.